Me llamo Carmen. Doy clases de pintura en el Departamento de Gráfica de la Universidad de Málaga. El taller es mi lugar de trabajo principal, aunque a veces parece que vivo aquí más que en casa. Noviembre. En el aire, témpera y disolvente. Ventanas húmedas, pinceles secos, el susurro de los bastidores. Después de comer, estaba sentada en la sala de profesores mezclando colores para una demostración. Ocre, ultramar, un poco de blanco. Algunos estudiantes se quedaron después de clase. Trabajaban en sus composiciones. Reinaba el silencio. La puerta se abrió. En el umbral apareció un chico, alto, moreno, con una camiseta oscura, con unas manos que parecían estar siempre sujetando algo. El borde de una libreta, un bolígrafo, así mismo. ¿Eres Carmen?, preguntó con calma. Sí, soy Raúl, el nuevo asistente, me envió Manuel. Dijo que lo mejor era venir directamente contigo. Dejé la paleta a un lado. Raúl, el sobrino de mi marido. Manuel ya me había hablado de él cuando estudiaba en Cádiz, pero nunca nos habíamos encontrado. ¿Te graduaste en Sevilla?, pregunté, sentándome en el taburete. Sí, gráfica. Luego trabajé un poco en un estudio en Granada. Ahora he vuelto al sur. Manuel me recomendó postularme para esta plaza. Hablaba tranquilo, con seguridad, sin esa prisa nerviosa típica de los estudiantes. En su mirada no había ni arrogancia ni desconfianza, solo atención. Bien, dije, te enseño dónde están los materiales. Y ya que estamos, el cuarto de impresión, si aún no has estado ahí. Mientras caminábamos por el pasillo, preguntó, ¿llevas mucho tiempo aquí? Lo suficiente como para no decirle a los estudiantes que el arte define. ¿Y qué hace entonces? Obliga a mirar de frente, incluso cuando no quieres. Sonrió apenas, no por cortesía, sino porque escuchó algo más allá de las palabras. Desde la ventana del taller se veía un gris verdoso, como el cielo. Raúl se detuvo frente a una gran lámina con un grabado de una estudiante y pasó un dedo con cuidado por el borde de la composición, con casi una reverencia. Se nota que aquí se trabaja en serio, dijo. Algunos, respondí, pero la mayoría solo espera a ser vista. No dijo nada, pero asintió. Y sentí que no solo lo había oído, lo habitaba. Cuando volvíamos, miré sin querer sus manos. No tenían descanso. Pero había otra cosa. Precisión, cuidado, un silencio obstinado. Raúl se detuvo en la puerta de la sala de profesores, pero no entró. Gracias, dijo. Con esto tengo suficiente para el primer día. Te darás cuenta de que aquí nunca es suficiente. Pero si necesitas algo, ven, sin ceremonias. Asintió y se fue. Cuando la puerta se cerró tras él, volví a la paleta. Pero los colores ya se veían un poco distintos. No porque algo hubiera cambiado, sino porque alguien apareció y no desapareció de inmediato. Manuel da clases de teoría del arte contemporáneo. Tiene su propio departamento, su horario, conferencias, artículos, clases en varios idiomas. Todo como debe ser. Siempre ha estado en movimiento. A él le venía bien que yo estuviera en un lugar fijo. Esa semana nos invitaron a presentar un proyecto estudiantil en el Museo de Arte Contemporáneo de Málaga. No era la primera vez. La universidad tenía un convenio con el museo y una vez al año organizábamos una muestra. Por parte del departamento íbamos yo, como coordinadora del taller, Manuel, como curador de la parte teórica, y esta vez, Raúl, como nuevo asistente. Me puse un vestido y tacones. No por coquetería, simplemente quería sentirme fuera de la ropa de trabajo, fuera de ese rol de profesora, mujer, institución. Solo, en el cuerpo. Mis pasos resonaban sobre el suelo de piedra del museo, con fuerza, con claridad. Ese sonido me recordaba que existía, no solo como rol,
sino como persona. Manuel iba adelante, comentaba algo por teléfono. Raúl, un poco detrás. No hablaba, no apuraba, no llenaba el espacio. Su presencia era ligera, pero palpable. Sabía que me observaba, no de forma invasiva, solo registraba. En el guardarropa me quité el pañuelo. El cuello quedó al descubierto, y en ese instante sentí su mirada. No se desvió cuando lo miré. No hubo sonrisa forzada, ni intento de apartar los ojos. Solo miraba. No era un gesto, ni un juego. Era algo entre te veo y no tengo miedo de ver. ¿Vienes seguido por aquí? Preguntó cuando ya estábamos en la exposición. Una vez al año, con este proyecto, pero antes venía sola. El museo era silencioso, aún sin visitas escolares. En Granada las galerías son más estrechas, dijo él. El arte está más cerca de la gente, pero cuesta más respirar. Y aquí respiras, y nada cambia. Hay espacio, pero el cuerpo no obedece. O simplemente calla, respondió él. Manuel se unió a nosotros durante el análisis de una instalación. Concreto, metal, sombra fragmentada sobre el suelo. Raúl, haz algunas fotos y prepara una breve descripción para el museo, sin exageraciones. De acuerdo, dijo Raúl brevemente, e hizo unas fotos con el móvil. Yo observaba a ambos. Manuel y Raúl eran tan distintos que parecía casi una exageración. Uno, estructurado, preciso, teóricamente impecable. El otro, de esos que no necesitan palabras para decir algo. Tras la presentación, nos quedamos unos minutos en la sala. La gente ya se había ido. Manuel escribía algo otra vez en su teléfono. Yo estaba cerca de una ventana grande, mirando cómo la luz resbalaba por el suelo, como si borrara las huellas ajenas. Raúl se acercó un poco más. Estas instalaciones, dijo en voz baja, es como si esperaran a que las dejaran en paz. No son para el espectador, son sobre lo que queda cuando todos se han ido. Lo miré. No intentaba ser profundo. Solo hablaba. Solo pensaba en voz alta. De camino al coche, Manuel iba delante. Redes sociales. Mis tacones golpeaban el pavimento. Ya no como un gesto, sino como un pulso. Raúl caminaba a mi lado. ¿Te ha pasado que un lugar te parece familiar, aunque estés ahí por primera vez? Preguntó de repente, como al azar. Sí, pero a mí no me pasa con los lugares, respondí. Me pasa con las personas. No respondió, y no me miró. Solo siguió caminando, a mi lado, y esta vez lo supe. No era solo calma, era presencia, y en ella no había nada de más. Después del museo, algo pareció asentarse en el aire. No era pesado, ni dramático, solo la sensación de que alguien me había visto, como hacía mucho que nadie lo hacía. Sin exigencias, sin asombro, solo me había notado, y me dejó en paz. La semana siguiente la rutina volvió a su sitio. El taller otra vez era ruidoso. Los estudiantes hacían todo a último momento. El aula olía a disolvente y café. Manuel pasaba las noches frente al ordenador. Preparaba una clase sobre narrativas visuales poscoloniales. Siempre hablaba con precisión y complejidad, pero últimamente todo sonaba como una voz en off que no espera respuesta. El miércoles, después de clase, decidí no tomar el coche. No quería volante, ni radio, ni semáforos en rojo. Solo quería sentarme y dejarme llevar por la ciudad, como antes. La Ruta 24, el autobús que tomaba en mis años de estudiante. Atraviesa el centro, pasa por el mercado, por bares baratos y viejos lavaderos de coches. Cuando me acercaba a la parada, vi una figura conocida, Raúl. Estaba ahí, ligeramente inclinado, hojeando un cuaderno, sin prestar atención al ruido ni a la gente. Hola, le dije al llegar a su lado. Levantó la mirada y asintió. ¿Tú también vas a San Andrés? Casi. Hoy decidí cambiar de ruta.
a veces cambia también el ánimo. ¿Funciona? No siempre, pero al menos no necesita explicación. El autobús llegó. Nos sentamos al fondo. No había mucha gente. Jubilados, una chica con un niño, un estudiante con una guitarra. Estuvimos en silencio varias paradas. Afuera pasaban lugares conocidos, fachadas grises, letreros descoloridos, grafitis que ya nadie tapa. ¿Sabes?, dijo él sin apartar la vista de la ventana. A veces pienso que estos barrios son los más honestos. No quieren demostrar nada, solo viven. No tienen recursos para demostrar, respondí. Ahí está la honestidad. Sonrió. Brevemente, yo no le miré a los ojos, solo memoricé esa pausa. Pasamos por el edificio donde había vivido una vez, antes de casarme. En el balcón seguía colgada una sábana color lavanda. La reconocí, aunque habían pasado 10 años. Aquí vivía yo, solté, en una habitación con ventana opaca y suelo de baldosa. Poco espacio, pero más de mí. No comentó. Solo escuchó. Y ese escuchar no era cortesía. Era una sensación, que mis palabras podían existir sin respuesta. El autobús frenó de golpe. Alguien cruzó corriendo. El conductor pisó el freno bruscamente. Perdí el equilibrio y, sin pensarlo, me sujeté de la barra, pero nuestras manos se encontraron, exactas, casi sincronizadas. No nos soltamos de inmediato. No fue un roce casual. Fue ese momento en que algo pasa del cuerpo a la memoria, aunque nada concreto haya ocurrido. La piel recuerda más de lo que la mente permite. Retiré la mano. Despacio. Miré por la ventana. Perdón, dijo él, muy bajo. No hay nada que perdonar. Guardamos silencio. Pero ese silencio ya no era vacío. Algo había cambiado en él. No entre nosotros, sino en mí. Antes de bajarse dijo, ¿puedo decir algo y que no tengas que responder? Asentí. Contigo no dan ganas de fingir, de hacerme pasar por alguien que no soy. Eso pasa muy pocas veces. Lo miré, sin sonreír. Yo también estoy cansada de fingir. No bajó enseguida. Se quedó un minuto más, con el cuaderno en las rodillas. Luego se levantó y se fue, sin dramatismo, sin gesto. Yo me quedé en el autobús 2 paradas más, y en mi cabeza no había pensamientos, solo esas mismas palabras. No dan ganas de fingir. El viernes por la mañana me desperté antes que Manuel. El piso aún no se había enfriado del todo después de la noche. En el aire quedaba el olor del café que había quedado en la cafetera desde la tarde anterior. Caminé en silencio hasta el armario y me tomé mi tiempo para elegir qué ponerme, no porque quisiera impresionar, solo porque ya no quería esconderme en lo de siempre. Saqué un par de botas, negras, de cuero, con suela delgada, sin cordones. Me las había regalado Manuel, antes de casarnos. Habían estado todo este tiempo en su caja. Nunca las usé, eran algo incómodas, demasiado rígidas. Hoy me las puse, no por nadie, solo porque podía, con las botas, una blusa clara de espalda abierta, suave, delgada, con botones que no cierran del todo en el cuello, sin sujetador, no como provocación, solo porque así era honesto. Manuel desayunaba en la cocina, hojeaba las noticias en su tablet. Me lanzó una mirada, pero no dijo nada. Ni siquiera se detuvo con los ojos, como quien mira a alguien que pasa frente a uno en un aeropuerto. ¿Tienes clase hoy?, preguntó sin apartar la vista de la pantalla. Sí, hasta las 3. Yo iré a la biblioteca, luego al decanato. Si necesitas algo, llámame. Está bien, y eso fue todo. Ni una pausa, ni una pregunta, ni una nota sobre mí, ni en su voz, ni en su mirada. El silencio entre nosotros era habitual, como una alfombra vieja, y de pronto sentí lástima, no por el silencio, sino por mí misma,
por la que aún hace poco se conformaba con eso. En el taller el aire estaba seco. Las estufas funcionaban mal. Los estudiantes llevaban suéteres, comían manzanas, discutían sobre proporciones. Revisé horarios, colgué un trabajo para revisión y bajé al primer piso, a ver si alguien estaba trabajando en la zona de impresión. Raúl estaba allí. Estaba junto a la prensa, explicándole algo a una estudiante. Hablaba con claridad, tranquilo. Llevaba una camiseta oscura de mangas largas, remangadas hasta los codos, las manos manchadas de tinta, el cabello un poco húmedo. Quizás acababa de llegar. Me detuve en la puerta, sin llamar la atención. Cuando la estudiante se fue, él se giró y me vio. No se sorprendió. Su mirada bajó por mi cuerpo desde los pies hasta detenerse en la blusa. Brevemente, pero sin superficialidad, sin juicio, como un artista mira la luz, no el cuerpo. ¿Botas nuevas?, preguntó, acercándose un poco. Number solo, que es la primera vez que las uso. Te quedan bien. Es curioso que hayan esperado tanto. Sí, hay cosas que se quedan guardadas mucho tiempo, porque no sabes para qué están, y un día descubres que son muy tuyas. Sonrió, por primera vez en toda la semana. Una sonrisa real, sin ironía. Breve, casi invisible, pero cálida. ¿Y la blusa? Tiene algo inquieto. Eso es bueno. No es para los demás. Solo es cómoda. Parece algo más que comodidad. No respondí. Ambos sabíamos que esa conversación ya no era sobre ropa, pero no fue más lejos. No porque no pudiera, sino porque los dos la manteníamos justo donde todavía no dolía. Un estudiante entró y la charla se interrumpió. Ese día sentí un poco más de libertad dentro de mí. No de alguien, sino hacia mí. El laboratorio fotográfico estaba en el segundo piso, en una esquina del ala antigua. Alguna vez fue un espacio central, pero la tecnología digital desplazó el rollo. Ahora casi nadie iba allí, excepto yo. Volvía cuando necesitaba trabajar en silencio, despacio, con las manos. Ese día, después de las clases, decidí revelar una serie de negativos de los estudiantes. Yo tenía la llave, una vieja costumbre. Al entrar, encendí la luz roja, me puse los guantes, preparé las bandejas con los químicos. El cuerpo ya conocía la secuencia de movimientos. A los pocos minutos, alguien golpeó con suavidad. «Soy yo», se oyó la voz de Raúl. «¿Puedo pasar?» «Entra, si no te asusta el olor a vinagre». Cerró la puerta detrás de él, inclinó un poco la cabeza para que sus ojos se acostumbraran a la luz. Luego se puso los guantes, sin preguntar qué hacer. «¿Vienes seguido por aquí?», preguntó tras un minuto de silencio. «No tanto como antes, pero aquí hay un silencio que no exige nada a cambio. Un silencio raro. Sí, la mayoría calla para no hablar. Aquí se calla para simplemente estar». Estábamos uno junto al otro frente a la bandeja con el revelador. La película flotaba en el líquido oscuro. Yo la giraba con pinzas cada 30 segundos. Él controlaba el cronómetro. Movimientos coordinados, precisos. De vez en cuando, nuestros hombros se tocaban. Por casualidad, como si fuera casualidad. El cuarto oscuro tiene una geometría especial. Todo se vuelve más cercano de lo habitual. El silencio, más alto. El cuerpo, más sensible. No hay gestos accidentales. Todo se nota, incluso lo que no se muestra. A veces pienso, empezó él en voz baja, sin apartar los ojos de la película, que sentimos más con la piel que con las palabras, solo que no siempre lo aceptamos, porque con las palabras es más fácil defenderse, y con la piel no. No le da tiempo a inventar excusas. Lo miré. Su perfil estaba a medias iluminado, nítido, sereno, la mirada baja, tranquila, las manos quietas, pero tensas. Yo sabía, él sentía lo mismo que yo. Ese espacio,
esa transición, ese segundo antes de algo. Cuando la película estuvo lista, la colgué con pinzas. Tenía las manos mojadas y estábamos muy cerca. Me giré y nuestros rostros quedaron uno frente al otro, demasiado cerca como para no sentir la respiración del otro. Pero nadie se tocó, no nos movimos, solo nos quedamos en ese instante que ya no es amistad, pero aún no es físico, donde no puedes decir no pasó nada, pero tampoco hay nada que explicar. Él dio medio paso atrás, no se rindió, no tuvo miedo, solo me dejó espacio. Me voy, dijo. Te queda secar. Está bien. No se giró. Salió en silencio, como si temiera romper algo que acababa de nacer. Yo me quedé. No pensé, solo permanecí. Entre nosotros aún no había nada que se pudiera nombrar. Pero el espacio que había entre nosotros antes ya no existía. El fin de semana empezó como de costumbre. Manuel preparaba su maleta para Sevilla. Una conferencia, una ponencia, una nueva exposición, varias reuniones. Todo como de costumbre. Su traje ya colgaba de la puerta del armario, junto a él. La tablet, el cargador, una libreta con preguntas para la mesa redonda. ¿De verdad no quieres venir conmigo?, preguntó mientras se acomodaba frente al espejo. Estará interesante. Serrano, Gómez, vendrá esa de Granada. ¿Cómo se llama? Number, tengo cosas pendientes aquí. Textos de los estudiantes y la presentación para el lunes. Asintió, pero no escuchaba. Lo habitual. Últimamente no preguntaba porque no esperaba una respuesta distinta. Salgo en media hora. Si cambias de opinión, me dices. De acuerdo. Puse a hervir agua para el té y justo en ese momento alguien golpeó la puerta. 2 veces. Preciso. Sin fuerza. Ni siquiera tuve tiempo de pensar quién podía ser cuando Manuel ya la había abierto. En el umbral estaba Raúl. En la mano, unos auriculares y una libreta. Ah, hola, dijo Manuel, un poco sorprendido. ¿Olvidaste algo? No, al contrario. Es de Carmen. Lo dejó en el taller. Se le habrán caído de la bolsa. Pensé que mejor traerlo enseguida, porque ya estaban limpiando por allí. Vale, está en la cocina. Una breve pausa. Por cierto, me voy a Sevilla ahora. ¿La conferencia? Sí, lo mencionó, respondió Raúl. Lo recuerdo. Bueno, nos vemos. El lunes, quizá. No te quedes mucho, que ella no para de trabajar. Manuel sonrió, igual que siempre, con ese gesto controlado, y se fue, sin despedida. Cerró la puerta tras de sí. Yo estaba en la cocina, con la taza aún en la mano. Raúl entró en silencio, dejó los auriculares sobre la mesa. Al lado de ellos, las llaves de Manuel, olvidadas sobre un mantel de lino. Y su móvil. Miré la escena apenas un segundo, pero esta vez algo en esa imagen ya no era solo familiar, era algo que ya no me pertenecía. No quería molestar, dijo Raúl. Solo pensé que sería una lástima si lo hubieran tirado sin mirar. Gracias. Ni siquiera me di cuenta de que lo había perdido. No nos sentamos, solo estábamos de pie. Yo, junto a la mesa de la cocina. Él, un poco más allá, en el umbral entre el pasillo y el salón. ¿Cómo estás?, preguntó. Una pregunta simple, dicha sin rutina. Tranquila, es raro estar en silencio cuando no es solo de fondo. Ayer estuve a punto de escribirte, no lo hice. Yo tampoco. Silencio, pero esta vez no incomodaba, permitía. No quiero romper nada, dijo él, y no espero que algo empiece. Lo sé. Se acercó un poco. No del todo, solo lo suficiente para ver mis ojos. Has cambiado algo en ti. Se nota. Es volver a ese lugar donde todavía recuerdo quién soy. Asintió y dio un paso atrás. Me voy. Supongo que necesitas silencio. Tú ya lo dejaste, de la mejor forma. Sonrió. Y salió. Yo me quedé. Miré los auriculares sobre la mesa. Luego,
las llaves, luego por la ventana. Esta vez, en la casa, sí había silencio. No como ausencia, sino como elección. Después de que Raúl se fue, lavé las tazas, apagué la luz del pasillo, revisé las ventanas. Nada nuevo. Y al mismo tiempo, ya nada era igual. El piso estaba vacío, pero no ofrecía espacio. Todo en él era demasiado familiar. La fila de libros junto a la cama, la manta sobre el respaldo del sofá, el calentador aún encendido. Cada objeto era un recordatorio, un elemento que me mantenía en un papel que ya no podía seguir interpretando. Aquí todo sabía cómo había sido yo, y no me dejaba ser otra. Cafetería, coworking, incluso la biblioteca. Lo pensé. Pero siempre hay gente en esos lugares. Aunque nadie hable, sientes la presencia de otros. Y yo quería estar en un sitio donde nada me definiera. Ni caras conocidas, ni objetos, ni libros que ya había leído 100 veces y vuelto a poner en su sitio. Encontré un hostal en las afueras, un edificio antiguo, pocas habitaciones, limpio, tranquilo, con esas incomodidades que no cansan, sino que liberan, el chirrido de una puerta, una humedad leve en el baño, una lámpara de ratán que iluminaba tenuemente una esquina. Le escribí a Manuel un mensaje, corto. Trabajaré en el texto fuera de casa. Necesito concentrarme. No contestó. No me sorprendió. La habitación tenía una cama de bambú estrecha, una mesita de noche, una alfombra rumana vieja. La ventana daba a una calle sin salida. La farola no parpadeaba, solo brillaba, como un signo de que la noche no se rompe, solo continúa. Abrí el portátil, escribí unas palabras, luego las borré. Luego abrí otro archivo, sin tema, sin propósito, y empecé a escribir. Cuando vives junto a alguien demasiado tiempo, incluso cuando se va, su cuerpo se queda en las costumbres, en los sonidos de las puertas, en la luz que apagas por costumbre. Escribía sobre esa sensación que no cabe en ningún texto curatorial, sobre caricias que no se volvieron hechos, pero que quedaron en el cuerpo, sobre una mujer que dejó de ser cómoda, oportuna, moderada, y simplemente se detuvo a mirarse sin espejo. Luego cerré los ojos y solo me quedé sentada, en silencio, sin música, sin pensamientos. Y por fin, en ese silencio, no había miedo. No porque hubiera tomado una decisión, sino porque ya no huía. Por primera vez me permití no estar con nadie, ni siquiera conmigo, no enseguida. Solo no ser de nadie. Volví a casa el domingo por la tarde. El piso estaba igual que antes, pero dentro de mí algo se había desplazado. Nada se había liberado, nada se había cerrado. Simplemente cambió el peso, interior, sin decisiones ruidosas. El lunes regresé al taller. Los estudiantes hacían las mismas preguntas de todos los años. El disolvente era el mismo, solo que mi atención ya no se quedaba atrapada en cosas que no llevaban sentido. Veía, con más claridad. Por la tarde llegó un mensaje corto. Hola, hoy estaré en Santa Felipa después de las 4. Sin expectativas. Si te apetece, ven. Raúl. No me dio miedo, no me generó dudas. Solo provocó un eco, como un sí exacto, tranquilo. Llegué yo primero. La cafetería en la esquina, sin letrero, con una fachada desgastada. Allí servían café en tazas estrechas. Sonaba música instrumental antigua, ni jazz ni clásica. Solo algo muy sin estridencias. Raúl llegó unos minutos después, sin prisa, pero sin retraso, como alguien que decidió estar, y llegó. Nos sentamos uno frente al otro. Dejó el móvil boca abajo, pidió un espresso. Yo, el mismo capuchino de siempre. Nadie hizo preguntas. «Estás algo distinta», dijo cuando el camarero se fue. «¿Eso es bueno?» «Es visible. No hace falta hablar de ello si no quieres». «No quiero, pero puedo». Sonrió. Apenas. No por cortesía,
sino como quien da su consentimiento. En ese hostal donde estuve, había una habitación muy sencilla y un silencio muy honesto. No uno que espera respuesta, solo uno que da espacio. ¿Y qué escuchaste? Que existo, incluso sin un rol, y que eso me basta. Me miró con atención, por primera vez, sin expectativa, sin pregunta. No como quien quiere saber algo, sino como quien acepta lo que sea que venga como respuesta. Me alegra que te dieras ese espacio, dijo, incluso si yo no estoy dentro de él. Estás, solo que no como respuesta, y eso no es menos. Nos quedamos un buen rato. Tomábamos el café despacio. No mirábamos el reloj. Antes de irnos dijo, no sé qué pasará después, pero ya no quiero esconderme, ni en el silencio de otros, ni en el mío. Yo tampoco, respondí, pero ahora mismo, así estoy bien. Asintió, y no pidió nada. Salimos juntos a la calle, pero fuimos en direcciones distintas. No porque fuera necesario, sino porque los dos sabíamos, el camino ya no es hacia atrás, ni hacia adelante, solo hacia donde no hay mentira. Manuel propuso ir al mar, a Almería. Te vendrá bien, para despejar la cabeza. Lo dijo por la noche, entre una conversación sobre la compra y el nuevo módulo del curso. No preguntaba, más bien informaba, y yo no me opuse. El mar siempre había sido su manera de calmar lo cotidiano, cambiar el decorado para no tener que cambiar el fondo. Sabía que quería devolvernos al formato habitual, sin demasiadas palabras, sin temas, y yo no tenía fuerzas para luchar contra lo que, en su comodidad, era también cansancio. Raúl también va, dijo Manuel. Me ayuda con la presentación. Y además, buena compañía. Asentí, sin objeciones, sin gestos, pero por dentro, algo se movió. Llegamos a la costa un viernes. El hotel era sencillo, con terrazas que recordaban a antiguas colonias de vacaciones. El mar, tranquilo, parejo. El aire ya no era de verano, pero aún no era frío. Raúl llegó por separado, por la tarde. Saludó con normalidad, sin gestos privados. Y eso, incluso eso, fue un gesto de atención. A la mañana siguiente fuimos a la playa. Manuel se instaló bajo una sombrilla, abrió la tablet y se sumergió en sus textos, las conferencias que repetía desde hacía años, su espalda, su rostro, sus pies cruzados, todo en su orden habitual, en la seguridad de que el mundo no cambia si tú no lo renombras. Yo caminé hacia el agua, no para nadar, solo para estar de pie sobre la arena, que aún conservaba algo de calor. Raúl se acercó desde el lado contrario, sin prisa, sin intención. Solo apareció cerca, como la sombra de una nube. No nos miramos, no hablamos, pero estábamos lo bastante cerca como para oír la respiración del otro, lo bastante lejos como para seguir dentro de los límites permitidos. Y sentí esa presencia, no como un contacto, sino como una gravedad, tranquila, inevitable. No era deseo, no era provocación, era como una confesión sin palabras. No te deseo, sino, estoy aquí, sigo aquí, no me moví. Y él tampoco. Ambos nos quedamos en ese instante. Desde la sombrilla, Manuel dijo algo. No lo oí. Volvió a inclinarse sobre su trabajo. Raúl fue el primero en marcharse. No miró hacia atrás. Y yo tampoco. Los dos sabíamos. Ese día dijo más de lo que se permite, pero no más de lo necesario. Volvíamos del mar los tres. Manuel al volante, Raúl en el asiento del copiloto, yo atrás. El coche avanzaba sin sobresaltos, en silencio. En el maletero, toallas, libros, restos de fruta que no habíamos terminado. Manuel se detenía de vez en cuando en las curvas, comentaba señales, revisaba qué ruta era más corta. Hablaba sin esperar respuesta, llenaba el espacio como siempre lo había hecho. Raúl guardaba silencio. Su espalda parecía aún más recta de lo habitual. Miraba por la ventana sin moverse.
Yo necesitaba silencio, pero no uno forzado, incómodo. Solo no fingir temas. En el coche parecía que faltaba aire, aunque las ventanillas estuvieran un poco abiertas. Después de 3 horas de viaje, paramos frente a un supermercado. Manuel dijo que entraría a comprar algo para la cena y algo más, para no salir por la mañana. Salió, cerró la puerta. Raúl se dio la vuelta. Me miró por primera vez en todo el trayecto. Su rostro estaba tranquilo, pero no distante. La mirada, serena, algo cansada, algo suave. No tenía que haber venido con ustedes, dijo, pero fue Manuel quien lo propuso. No quise rechazarlo, no por ti, por mí. Necesitaba saber si podía resistir. ¿Y pudiste? Pregunté en voz baja. Sí, pero no fue fácil. Bajó la vista hacia sus manos, que reposaban sobre las piernas. Luego volvió a mirarme. No sé qué pasará. No te pregunto qué vas a decidir, pero quiero ser honesto. Lo miré, y dentro de mí no había miedo, ni dudas. Solo una respuesta sencilla. Me incliné hacia adelante, y nos besamos. Suave, calmo, sin dramatismo, sin apuro, como algo que ya había ocurrido hace tiempo, pero que solo ahora se dejaba sentir. En ese beso no había preguntas, pero sí gratitud y claridad. Cuando volví a mi asiento, no dijo nada. Solo volvió a mirar por la ventana. No necesitaba más. Manuel regresó unos minutos después. Colocó las bolsas en el maletero, encendió la radio, empezó a hablar sobre descuentos en arroz, la agenda de la semana, sobre que alguien del departamento había renunciado. Yo escuchaba, pero no respondía. Y por primera vez, no porque no quisiera, sino porque ya no lo necesitaba. Me desperté temprano, no por ansiedad ni por pensamientos, solo abrí los ojos. Manuel aún dormía. Su respiración era profunda, constante. Me senté unos minutos al borde de la cama. Luego me levanté, me puse una camisa y fui a la cocina. Todavía estaba oscuro. En el aire, algo entre la noche y la mañana. Preparé café. La leche espumada subió con suavidad. Coloqué la taza sobre la mesa. Me senté. No miraba por la ventana. Solo me quedaba, mientras el calor se enfriaba poco a poco entre las palmas de mis manos. En el espejo del armario vi mi reflejo. No cansada, no abatida, no una víctima. Solo yo, sin necesidad de analizar a dónde había llegado, sin necesidad de salir corriendo a ningún sitio. Estaba en mi cuerpo, en mi estado, y había algo nuevo en eso. Raúl ya no estaba en la ciudad. Se fue, sin decir a dónde. Yo no pregunté, tampoco esperaba, pero no desapareció de mí. Físicamente no estaba, pero lo que quedaba no tenía forma que pudiera recogerse o guardarse. No era un sentimiento, no era romanticismo, era presencia. Manuel se despertó más tarde. Pasó junto a mí y dijo, «Hola, ¿llevas rato despierta?» «Un poco. Llegó la factura del agua y hay que llamar al seguro». «Está bien», respondí, pero no me sumergí. Él no esperaba profundidad. Hablábamos como siempre, pero dentro de mí algo ya no volvía a ese ritmo. Después del desayuno fue al baño. Yo me quedé sola en la cocina y sentí que sola no era soledad, era derecho, el derecho a estar, sin papel, sin excusas, sin dolor, solo estar, sin lucha, sin huida, en un silencio que llevo conmigo, no porque ya no quede nada, sino porque por fin es mío.